Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, porque hoy les traigo un vídeo que, vaya, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, prepárense, porque hoy vamos a desentrañar la resolución, la decisión, el factor clave que realmente cambió el encuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en televisión. Ya saben, esa reunión, ese reencuentro, que muchos estábamos esperando, y que, bueno, resultó ser diferente a lo que algunos esperaban. Pero antes de que entremos en detalles jugosos, quiero darles la bienvenida a este espacio donde exploramos el mundo de las series turcas, sus actores, sus dramas y, por supuesto, todos los chismes. Si eres fan de las novelas turcas, del romance, de los enredos amorosos, y de saber qué pasa detrás de las cámaras, este es tu lugar. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es totalmente gratis y te aseguro que no te vas a perder nada de lo que está pasando. Dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Bien, ahora sí, vamos al grano. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, para los que no estén tan familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, también conocida como Sen Kalkam. La química entre ellos en pantalla era, digamos, explosiva, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Y no solo en la serie. Durante el rodaje, también vivieron una relación real, lo que hizo que el interés por ellos se disparara aún más. Así que, imagínense la expectativa cuando se anunció que iban a coincidir, aunque fuera por un breve tiempo, en un programa de televisión. Era la oportunidad perfecta para ver cómo se llevaban, para ver si la chispa seguía, o si, por el contrario, todo había cambiado. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué es lo que cambió el rumbo de esa reunión? Pues bien, la respuesta, amigos míos, es más compleja de lo que parece a simple vista. No se trata de un único factor, sino de una combinación de elementos, de decisiones tomadas por diferentes personas, y, por supuesto, de las propias circunstancias de ambos actores. Para entender completamente la situación, debemos sumergirnos en cada uno de estos aspectos, analizando minuciosamente cómo cada uno influyó en el resultado final. Uno de los puntos clave es la preparación del programa. ¿Cómo se iba a desarrollar ese encuentro? ¿Quiénes iban a estar presentes? ¿Qué temas se iban a tocar? Todas estas preguntas, y muchas más, fueron cruciales para definir el resultado final. La producción del programa, el equipo de guionistas, los presentadores, todos ellos tuvieron un papel importantísimo en cómo se manejó la situación. Imaginemos el escenario, un equipo de producción con la tarea de orquestar un reencuentro televisivo de dos estrellas de la magnitud de Kerem y Hande. La presión, sin duda, era enorme. La audiencia, el público en redes sociales, la prensa, todos estarían atentos a cada detalle. La preparación del programa, por lo tanto, se convierte en un factor determinante. Se buscó un ambiente relajado y distendido para propiciar un encuentro genuino. O, por el contrario, se optó por un formato más estructurado, con entrevistas preparadas y preguntas cuidadosamente seleccionadas. La elección de un formato u otro tendría un impacto directo en la forma en que Kerem y Hande se sentirían y en cómo interactuarían. Otro aspecto crucial era la elección de los presentadores. Se seleccionó a alguien con una conexión previa con Kerem y Hande. Alguien que pudiera generar confianza y romper el hielo. O, por el contrario, se optó por presentadores neutrales, con el objetivo de mantener cierta distancia. La dinámica entre los presentadores y los actores también jugaría un papel importante en el resultado final. Si los presentadores eran amigos o conocidos, podrían crear un ambiente más informal y relajado. Si, por el contrario, mantenían una actitud más profesional, la situación podría ser más tensa y controlada.
Además, la producción debía decidir qué temas se abordarían durante la entrevista. ¿Se centrarían en su relación pasada? ¿En sus proyectos actuales? ¿En su futuro? La elección de los temas también influiría en la dinámica del encuentro. Si se abordaban temas delicados, como su ruptura, la tensión podría ser mayor. Si, por el contrario, se centraban en temas más neutrales, el encuentro podría ser más distendido. Por último, pero no menos importante, estaba el calendario del programa. ¿Cuánto tiempo tendrían Kerem y Hande para interactuar? ¿Un encuentro breve o una entrevista más larga? El tiempo es un factor crucial. Un encuentro breve, con un tiempo limitado en pantalla, podría llevar a una interacción más superficial y menos reveladora. Un encuentro más largo, por el contrario, podría permitir una conversación más fluida y sincera. En primer lugar, estaba la tensión natural. Después de una ruptura, y más cuando la relación fue tan mediática, la dinámica entre Kerem y Hande iba a ser, inevitablemente, diferente. ¿Cómo manejar esa incomodidad? ¿Cómo evitar preguntas incómodas? Era un terreno delicado que la producción tenía que pisar con cuidado. Y parece ser, por lo que hemos podido analizar, que no siempre lo hicieron de la mejor manera. La tensión, en estos casos, es un componente inherente. Dos personas que han compartido una relación romántica, y más si esta ha sido intensa y pública, no pueden simplemente olvidar el pasado. Los sentimientos, las emociones y los recuerdos, aunque se hayan modificado o incluso diluido con el tiempo, siguen presentes. La tensión, por lo tanto, se manifestaría en la forma en que Kerem y Hande se miraban, en sus gestos, en sus silencios, en sus respuestas a las preguntas. La producción, consciente de esta tensión, debía buscar estrategias para gestionarla. ¿Cómo? Intentando crear un ambiente relajado y distendido, evitando preguntas directas sobre su relación pasada, y permitiendo que ambos actores se sintieran cómodos. Sin embargo, es probable que, en algunos casos, la producción buscara precisamente lo contrario, aumentar la tensión para generar mayor expectación y audiencia. ¿Cómo se manifestó esta tensión en el encuentro televisivo? Se evidenció en miradas esquivas, en respuestas cortantes, en risas nerviosas. O, por el contrario, intentaron disimularla, mostrando una actitud cordial y distante. La forma en que Kerem y Hande manejaron la tensión sería un reflejo de sus sentimientos, de su personalidad y de su deseo de proteger su privacidad. Luego, estaba la presencia de otras personas. ¿Qué papel jugaron los acompañantes de cada uno? ¿Cómo influyó la presencia de amigos, familiares o representantes en la forma en que Kerem y Hande interactuaron? ¿Se sentían más o menos cómodos al tener a alguien de apoyo a su lado? Es importante recordar que este tipo de eventos son públicos, y por tanto, la imagen que se proyecta es muy importante para ellos. La presencia de personas cercanas en un evento como este puede tener un impacto significativo en la dinámica entre Kerem y Hande. Imaginen la situación, ambos actores, enfrentándose a un reencuentro público, con la mirada atenta de millones de personas. La presencia de amigos, familiares o representantes podría funcionar como un escudo protector, un apoyo emocional, o incluso un mediador. ¿Cómo influyó la presencia de estas personas en la interacción entre Kerem y Hande? ¿Se mostraron más relajados y abiertos al tener a alguien de confianza cerca? ¿O, por el contrario, se sintieron más presionados y cautelosos, conscientes de la mirada atenta de sus acompañantes? La respuesta a estas preguntas es fundamental para entender el resultado final del encuentro. En algunos casos, la presencia de amigos o familiares podría haber suavizado la tensión, creando un ambiente más distendido y relajado. En otros casos, la presencia de representantes podría haber impuesto ciertas restricciones, limitando la espontaneidad y obligando a los actores a mantener una imagen más controlada.
Es importante recordar que cada persona reacciona de manera diferente a la presencia de otras personas. Algunos se sienten más cómodos y seguros, mientras que otros se sienten más cohibidos y observados. La personalidad de Kerem y Hande, así como la naturaleza de sus relaciones con sus acompañantes, también influirían en la dinámica del encuentro. Otro aspecto fundamental es el *** del programa. ¿Se les permitió hablar con libertad? ¿Estaba todo escrito de antemano? ¿Se les impuso alguna directriz sobre lo que podían o no podían decir? La espontaneidad es clave para que un reencuentro sea auténtico, pero en la televisión, a veces, la realidad se mezcla con la ficción. La gente quiere drama, quiere emoción, y la producción tiene que darles eso. Pero, ¿hasta qué punto se manipula la situación para conseguirlo? El guión del programa, en un reencuentro televisivo, puede ser tanto un aliado como un obstáculo. Si el guión es demasiado rígido y estructurado, puede limitar la espontaneidad y la autenticidad de la interacción entre Kerem y Hande. Si, por el contrario, el guión permite cierta flexibilidad y libertad de expresión, podría facilitar una conversación más fluida y genuina. ¿Qué tipo de guión se utilizó en el encuentro televisivo? ¿Se trataba de un guión cerrado, con preguntas predefinidas y respuestas preparadas? ¿O, por el contrario, se permitía cierta improvisación y libertad de expresión? La respuesta a esta pregunta es fundamental para entender la naturaleza del encuentro. Si el guión era muy estructurado, es probable que la producción buscara controlar la narrativa, evitando preguntas incómodas y buscando respuestas predecibles. Esto podría haber limitado la espontaneidad y la autenticidad de la interacción entre Kerem y Hande. Si, por el contrario, el guión permitía cierta libertad de expresión, es probable que el encuentro fuera más revelador y genuino. Sin embargo, también implicaría un mayor riesgo de que surgieran momentos incómodos o tensos. Además del guión principal, es importante considerar las instrucciones que la producción pudo haber dado a Kerem y Hande. ¿Se les indicó qué temas debían evitar? ¿Se les aconsejó mantener una actitud determinada? Estas instrucciones, aunque no fueran explícitas, podrían haber influido en la forma en que los actores se comportaron y en cómo interactuaron. No podemos olvidar el tiempo que pasaron juntos. ¿Cuánto duró el encuentro en pantalla? ¿Fue suficiente para que se relajaran y mostraran su verdadera relación? Un encuentro breve puede ser muy diferente a uno más largo. Y a menudo, cuando hay mucha expectación, el tiempo parece volar. El tiempo dedicado al encuentro televisivo es un factor determinante. Un encuentro breve, con un tiempo limitado en pantalla, podría haber dificultado la creación de un ambiente relajado y propicio para una interacción genuina. Un encuentro más largo, por el contrario, podría haber permitido que Kerem y Hande se sintieran más cómodos y se mostraran más auténticos. La duración del encuentro también influiría en la forma en que el público percibió la interacción entre los actores. Un encuentro breve, con momentos puntuales y seleccionados, podría haber generado mayor expectación y especulación. Un encuentro más largo, con una conversación más fluida y continua, podría haber ofrecido una visión más completa y detallada de la situación. Además, el tiempo dedicado al encuentro influiría en la forma en que Kerem y Hande manejaron la tensión. En un encuentro breve, podrían haber optado por mantener una actitud cordial y distante, evitando cualquier contacto que pudiera generar controversia. En un encuentro más largo, podrían haber tenido la oportunidad de relajar la tensión y mostrar una faceta más auténtica de su relación. Y, por supuesto, no podemos dejar de lado las expectativas del público. ¿Qué esperábamos ver? ¿Un abrazo apasionado? ¿Declaraciones de amor? ¿O una fría distancia? Las expectativas influyen mucho en cómo interpretamos lo que vemos. Si esperamos una cosa, y vemos otra, es probable que nos sintamos decepcionados o confundidos. Y esto, a su vez,
puede influir en la forma en que juzgamos la situación. Las expectativas del público, en un reencuentro como este, son un factor determinante. Las redes sociales, los foros de discusión y los medios de comunicación se llenaron de especulaciones, teorías y deseos sobre cómo sería el encuentro entre Kerem y Hande. Algunos esperaban un reencuentro romántico, con abrazos, miradas cómplices y declaraciones de amor. Otros esperaban una actitud más distante, con gestos formales y respuestas evasivas. Estas expectativas, creadas por el contexto, por las propias personalidades de los actores y por la naturaleza del romance que vivieron en la serie y en la vida real, influyeron en la forma en que el público percibió el encuentro televisivo. Si el encuentro no cumplió con las expectativas, la decepción podría ser grande. Si, por el contrario, el encuentro superó las expectativas, la sorpresa y la emoción serían aún mayores. Es importante recordar que cada persona tiene sus propias expectativas y que éstas pueden variar según su grado de fanatismo, su afinidad con los actores y su visión del amor y las relaciones. Por lo tanto, es imposible satisfacer a todos los miembros del público. El encuentro televisivo, por lo tanto, se convirtió en un escenario donde las expectativas chocaron con la realidad, generando reacciones diversas y a menudo contradictorias. También es muy importante tener en cuenta la presión mediática. Los medios de comunicación, los fans, los paparazzis, todos ellos ejercen una presión enorme sobre las celebridades. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra, puede ser analizado, interpretado y comentado en redes sociales y en los medios. Esto hace que los famosos sean más cautelosos, más cuidadosos con lo que dicen y hacen. La presión mediática, en un evento como este, es un factor ineludible. Los medios de comunicación, los fans y los paparazzis estaban atentos a cada detalle, a cada gesto, a cada palabra de Kerem y Hande. La presión era enorme. Esta presión mediática influyó en la forma en que los actores se comportaron, en cómo interactuaron y en cómo manejaron la situación. Es probable que, conscientes de la atención mediática, Kerem y Hande adoptaran una actitud más cautelosa y controlada, evitando cualquier gesto que pudiera generar especulaciones o controversias. La presión mediática también podría haber influido en la decisión de la producción sobre cómo debía desarrollarse el encuentro televisivo. Para evitar críticas y controversias, la producción podría haber optado por un formato más formal y controlado, evitando preguntas delicadas y buscando respuestas predecibles. La presión mediática, por lo tanto, actuó como un factor limitante, influyendo en la dinámica del encuentro y en la forma en que el público percibió la interacción entre los actores. Otro factor crucial, aunque a veces se pasa por alto, es la personalidad de cada uno. Kerem y Hande son personas muy diferentes, con formas de ser, de pensar y de actuar distintas. ¿Cómo influyó su personalidad en la forma en que se relacionaron? Uno es más abierto que el otro. Uno es más reservado. Estas diferencias personales pueden influir en la dinámica entre ellos, y en la forma en que el público percibe su encuentro. La personalidad de Kerem y Hande es un factor clave para entender la dinámica del encuentro. Cada uno de ellos tiene su propia forma de ser, de pensar y de actuar. Kerem, conocido por su personalidad extrovertida, carismática y abierta, podría haber adoptado una actitud más relajada y espontánea. Hande, por otro lado, conocida por su personalidad reservada, elegante y discreta, podría haber optado por una actitud más cautelosa y controlada. Estas diferencias de personalidad influirían en la forma en que Kerem y Hande se relacionaron, en sus gestos, en sus palabras y en la forma en que manejaron la tensión. Es probable que Kerem, con su personalidad más extrovertida, intentara romper el hielo y crear un ambiente más relajado. Hande, con su personalidad más reservada, podría haber sido más cautelosa y distante, protegiendo su privacidad. La personalidad de cada uno también influiría en la forma en que el público percibió el encuentro.
El público podría haber interpretado la actitud extrovertida de Kerem como una señal de que estaba cómodo y relajado. La actitud reservada de Hande, por otro lado, podría haber sido interpretada como una señal de incomodidad o frialdad. Y, por último, pero no menos importante, está el contexto actual. ¿En qué momento se produjo ese encuentro? ¿Cómo estaban sus vidas personales en ese momento? ¿Estaban solteros? ¿Estaban saliendo con alguien? Todo esto influye, y mucho, en la forma en que se relacionan con los demás. Y en el caso de los famosos, la vida privada está muy expuesta a los ojos de todos. El contexto actual, en el momento en que se produjo el encuentro televisivo, es un factor crucial. Las vidas personales de Kerem y Hande, sus relaciones sentimentales, sus proyectos profesionales y sus estados emocionales influyeron en la forma en que interactuaron. Si ambos estaban solteros, la dinámica entre ellos podría haber sido diferente a si uno de ellos estaba en una relación. Si ambos estaban concentrados en sus proyectos profesionales, podrían haber intentado mantener una actitud cordial y profesional. Si, por el contrario, uno de ellos estaba pasando por un momento difícil, la tensión podría haber sido mayor. Es importante recordar que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son seres humanos con sentimientos y emociones. Sus vidas personales, aunque expuestas a la mirada pública, influyen en su comportamiento y en sus relaciones. El contexto actual, por lo tanto, actuó como un marco que condicionó la forma en que Kerem y Hande se relacionaron, en cómo se expresaron y en cómo manejaron la situación. Entonces, ¿cuál fue la resolución que realmente cambió todo? Pues, queridos amigos, no hay una respuesta sencilla. Fue una combinación de todo lo que he mencionado: la preparación del programa, la tensión, la presencia de otras personas, el guión, el tiempo, las expectativas, la presión mediática, la personalidad de cada uno y el contexto actual. Todos estos factores, juntos, determinaron el resultado final. La resolución que cambió el rumbo del encuentro televisivo no fue un único factor, sino un síntesis de todos los elementos que hemos analizado. La preparación del programa, con sus decisiones sobre el formato, los presentadores y los temas a tratar, sentó las bases para el encuentro. La tensión natural, producto de su relación pasada y de la expectación generada, añadió un componente emocional ineludible. La presencia de otras personas, ya fueran amigos, familiares o representantes, influyó en la dinámica y en la forma en que Kerem y Hande se sintieron. El guión, con sus instrucciones y limitaciones, condicionó la espontaneidad y la autenticidad del encuentro. El tiempo dedicado a la interacción, ya fuera breve o extenso, influyó en la profundidad de la conversación y en la forma en que se relacionaron. Las expectativas del público, tanto positivas como negativas, influyeron en la forma en que se interpretaron sus gestos y sus palabras. La presión mediática, con su constante escrutinio y análisis, impuso una cautela y un control en sus comportamientos. La personalidad de cada uno, con sus diferencias y matices, influyó en la forma en que expresaron sus sentimientos y en cómo manejaron la situación. El contexto actual, con sus vidas personales y profesionales, añadió un marco que condicionó su interacción. La resolución, por lo tanto, fue la consecuencia de la interacción de todos estos factores. No fue una decisión aislada, sino el resultado de un proceso complejo y multifacético. Para entender completamente la situación, es necesario analizar cada uno de estos elementos y comprender cómo interactuaron entre sí. Lo que sí podemos decir, después de analizarlo todo, es que el encuentro no fue exactamente lo que muchos esperaban. No hubo chispas, ni miradas de complicidad, ni declaraciones de amor. Más bien, hubo una cierta distancia, una incomodidad palpable, y un intento, por parte de ambos, de mantener las apariencias. El encuentro televisivo, analizado a través de la lente de todos los factores que hemos explorado, reveló una realidad distinta a la que muchos esperaban.
No hubo el reencuentro apasionado, con chispas y declaraciones de amor, que la fantasía de muchos fans había imaginado. En su lugar, se evidenció una cierta distancia, una incomodidad palpable y un intento, por parte de ambos, de mantener las apariencias. ¿Por qué esta discrepancia entre las expectativas y la realidad? La respuesta, como hemos visto, reside en la complejidad de los factores que influyeron en el encuentro. La tensión natural, la presión mediática y las expectativas del público, entre otros, podrían haber generado una situación más controlada y distante. La personalidad de cada uno, con sus diferencias y matices, también influyó en la forma en que se comportaron. Pero, ¿es eso malo? ¿Significa que no se quieren? No necesariamente. Tal vez simplemente han decidido mantener una relación cordial, pero distante, para proteger su privacidad y evitar más dramas. O tal vez, simplemente, han cambiado, y sus caminos se han separado. Sea cual sea la razón, lo cierto es que ese encuentro fue, sin duda, un punto de inflexión. Y la resolución que lo cambió, fue una suma de decisiones, de contextos y, sobre todo, de la dificultad de conjugar la vida personal con la fama. La ausencia de las chispas y las declaraciones de amor no significa necesariamente que no se quieran. Podría ser que, simplemente, hayan decidido mantener una relación cordial y distante para proteger su privacidad y evitar más dramas. La fama, con su exposición constante y su presión mediática, obliga a las celebridades a tomar decisiones difíciles. El encuentro televisivo, en este sentido, se convirtió en un testimonio de esta dificultad. La resolución que lo cambió fue, en última instancia, una lección consciente de proteger su intimidad, de mantener una distancia prudente y de priorizar su bienestar personal. Es importante recordar que son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto. Y que, a veces, las relaciones cambian, evolucionan, o simplemente se acaban. Es fundamental recordar que Kerem y Yandhi son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto. La fama, con su constante exposición y su presión mediática, puede afectar las relaciones personales. Las relaciones, por su propia naturaleza, evolucionan, cambian o simplemente llegan a su fin. El encuentro televisivo, en este sentido, se convirtió en un recordatorio de esta realidad. Es importante recordar que cada persona tiene derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sobre cómo gestionar sus relaciones. Así que, en resumen, hemos analizado los diferentes factores que influyeron en ese reencuentro televisivo entre Kerem Bürsin y Andercel. Hemos visto cómo la preparación del programa, la presencia de otras personas, el guión, el tiempo, las expectativas, la presión mediática, la personalidad de cada uno y el contexto actual, jugaron un papel crucial en el resultado final. Y hemos concluido que la resolución que cambió todo, fue una combinación de todos estos elementos. En resumen, hemos desentrañado los factores que influyeron en el encuentro televisivo. Hemos analizado la preparación del programa, la tensión, la presencia de otras personas, el guión, el tiempo, las expectativas, la presión mediática, la personalidad de cada uno y el contexto actual. Hemos demostrado que la resolución fue una consecuencia de la interacción de todos estos elementos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Agradezco mucho su tiempo, su atención y su apoyo. Si tienen alguna pregunta, alguna opinión, o si quieren debatir sobre este tema, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que se esperaba más de ese encuentro? ¿Qué creen que realmente pasó entre ellos? La conversación no termina aquí. Los invito a expresar sus opiniones, a compartir sus teorías y a debatir sobre este tema. ¿Creen que se esperaba más del encuentro? ¿Qué creen que realmente pasó entre Kerem y Yandhi? Y antes de irme,
No olviden dejar un like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos sobre las series turcas y sus estrellas. Nos vemos en el próximo. Chao.